Queridos oyentes, hoy tengo el honor de entrevistar a Alberto Domènech, que como ya saben es el autor de La vida perfecta, un libro que en solo una semana ha batido todos los récords de venta. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Por si queda alguien, cosa que yo pongo en duda, que no sepa de qué trata este libro, ¿cómo lo resumirías? Básicamente nos permite analizar nuestra propia vida, el por qué y cómo hemos llegado a ser lo que somos. Y a la misma vez también intenta ser un manual de instrucciones que nos permita ser un poco más. Sin desvelar demasiado del contenido, cuéntanos un poco cómo planteas este camino a la felicidad o a la vida perfecta. El objetivo es que reflexionemos sobre las decisiones que tomamos en la vida, por muy pequeñas que éstas sean, porque al fin y al cabo son las que marcan nuestro destino. Siguiendo las pautas que voy marcando en el libro, lo que pretendo es que la persona sepa o aprenda a tomar las decisiones de forma que se acerque más a su concepto de vida perfecta. Además de un gran escritor, eres un empresario de éxito. ¿Crees que el dinero da la felicidad? Sería absurdo decir que no es importante, pero creo que cada persona debe tener su propio pilar de la felicidad. En mi caso es mi familia, que creo que es el mayor logro de mi vida. Tengo entendido que el libro se va a editar próximamente en Estados Unidos y Latinoamérica. ¿Esperas repetir el mismo éxito? Bueno, la última palabra, como siempre, la tienen los editores. Mañana, tras la conferencia que tenemos, nos sentaremos a cerrar los últimos acuerdos sobre la edición americana. Y bueno, aunque considero que el público es algo diferente, pienso que puede tener también una buena acogida. Bueno, pues Alberto, se nos acaba el tiempo. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Y a todos ustedes les recomendamos que no dejen de leer La vida perfecta, que no les va a dejar indiferente. Ahora vamos a escuchar la mejor música. Buenas tardes, un saludo. La rueda del tiempo sigue girando. Ya he perdido la cuenta del número de veces que he pasado por esta sala. Por favor, que pase el marido de Alba Domínguez. Este podría haber sido un día más de mi maravillosa vida. Pero no fue así. Hacía tiempo que había decidido planificar mi vida al detalle. Sabía que cada decisión que tomase encaminaría mi vida de una manera u otra. Así que nunca dejaba nada al azar. Mi último libro hablaba sobre todo eso. Conseguí un gran éxito gracias a mi método, que se basaba en mi propia experiencia. Estudié cada variable en la vida de otras personas, cómo y por qué algunas llegan a convertirse en alguien importante y otras simplemente quedaban en la normalidad. Buenos días, papá. Buenos días, hija. ¿Qué tal? Bien. Estoy preparando el especial de papá. Tostadas con mantequilla y mermelada, leche con cereales y zumo. ¡Qué rico! ¡Qué bien huele! Se nota que es un día especial, ¿no? Esta conferencia es muy importante para nosotros. Ya sabes que el libro se está vendiendo muy bien, pero a la editorial le gustan este tipo de cosas. Parte del plan, mi amor. Tu padre es un tipo muy ambicioso. Pero como hace unos desayunos riquísimos, se lo vamos a perdonar.
Le he dicho al servicio que se tomen el día libre. Quiero que estemos solos para celebrar todo esto. Papi, ¿hoy no me llevas al cole? No, hoy papá tiene una reunión muy importante. Así que te va a llevar mamá, ¿vale? Mucha suerte, amor. Niño, será suerte, papá. Suerte, papá. ¿Beso? Nos vemos luego. Ese fue el último día que las vi. Quiero volver con ella. Quiero volver con ellas. Tiene que seguir adelante, Alberto. Sabe que tiene que seguir para superarlo. Tómese su tiempo. Y luego cuénteme qué sucedió. Voy camino de la conferencia. Hay muchísima gente. El libro está siendo un éxito y todos están muy atentos. Intentaba explicar cómo las decisiones conducen nuestra vida, para orientarla así a nuestros sueños. Pero no tuve en cuenta las variables externas. Estas son imposibles de controlar. No olvidéis que tras cada camino que elegimos, dejamos otro sin recorrer. Y nuestra vida podría ser completamente diferente en función de las decisiones que tomamos. Aunque pueda parecer agobiante todas estas posibilidades, tras un tiempo llegué a la conclusión de que solo existen 3 consecuencias a la toma de decisiones. O 3 futuros, como yo les llamé. Hola, buenas. ¿Sería tan amable firmarme el libro? Claro que sí. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro. Alejandro. Un segundo, por favor. ¿Sí? Relájese. ¿Qué está viendo? Solo veo luces. Caballero, no se puede pasar. ¿Está usted bien? No puedo moverme. Está bien, Alberto. Cálmese. Respire profundamente. Cuando cuente 3, despertará de nuevo. 1, 2, 3. Creo que estamos progresando. En solo 5 sesiones ha conseguido tener regresiones completamente nítidas. Revivir momentos difíciles de nuestra vida es muy duro, pero estoy seguro que saldrá adelante. En fin, nos veremos la semana que viene, Alberto. Mientras tanto, le aconsejo que haga algo que mantenga su cabeza ocupada. Muchísimas gracias por todo, doctor. Pero ¿habría alguna posibilidad de que pudiéramos vernos un poco antes? No puedo pasar tanto tiempo sin ella. Como ya le dije, la práctica de las regresiones es algo que debe tomarse con mucha calma. Además, déjeme recordarle que ya ha agotado las sesiones que me pagó por adelantado. No se preocupe por el dinero, pero se lo pido por favor. Descanse y venga dentro de 3 días. Es todo lo que puedo hacer. Muchísimas gracias. Y no olvide el dinero.
¿Mini? No sé. Oh, vamos a sacar. Vamos a sacar la cámara. ¡Ah! ¡Me tocó! ¡Cara! Fui un iluso al pensar que podría controlar mi camino, mis decisiones. Ahora necesitaba encontrar una cura a todo este dolor. Había algo que me llamaba la atención. El sufrimiento solo existe cuando se es consciente del mal que lo causa. Cuando me enteré del accidente, mi mujer y mi hija llevaban 3 horas muertas. Fue el tiempo que tardaron en identificarlas y localizarme. Pero durante esas 3 horas, yo no sufría, aunque ellas ya no estaban. Necesitaba borrar esa parte de mi vida y así dejaría de sufrir. Y sin darme cuenta encontré algo mejor. Un artículo sobre las regresiones. Se basaba en técnicas de hipnosis y alteración de la conciencia para transportarnos a momentos del pasado. Quizás era la solución a mi problema. Hola. Buenas tardes. Necesito concertar una cita. Y así es como llegó hasta aquí. Debe poner un límite a su dolor. Es normal sufrir por un ser querido que se va. Pero debe hacerle frente al destino, o se repetirá en su cabeza hasta el final de sus días. Ahora quiero que siga concentrado, que vuelva a la despedida con su familia. Está en el jardín de su casa. El sol está brillando y puede sentir cómo le calienta. Quiero que las mire y se despida de ellas para siempre. Estoy a punto de marcharme. No quiero despedirme. Quiero que se queden. No hay prisa. Deje que el tiempo se pare y disfrute de este momento. Ahora ya sabe que pasará mucho tiempo hasta que vuelva a encontrarse con ellas. Cuando cuente 3, despertará. No quiero despedirme. 1. Quiero que se queden. Quiero que se queden. 2. Quiero que se queden. Quiero que se queden. 3. No podía dejar de pensar en cómo había cambiado mi vida. Si existía la vida perfecta, en este momento yo me encontraba en el otro extremo. Fue entonces cuando decidí cambiar todo lo que tenía por reencontrarme con ellas. Ya nada me importaba, desde que las había sentido de nuevo tan cerca.
Alberto, hoy no teníamos cita. ¿Le importa que pase? Creo que no está teniendo paciencia consigo mismo. Aún debe darse tiempo. Estoy cansado de tener paciencia. Siento como si estuviera perdiendo el tiempo. Aún no se ha dado cuenta que lo único que me importa en esta vida es mi familia. Tiene que empezar a asumir que ellas ya no están. Es una etapa de duelo. Y es normal que sienta estos cambios de ánimo. Muy pronto lo habrá superado. Cállese. No he venido aquí a que me dé otra de sus charlas, ni sesiones. Esta vez necesito ir más allá. Más allá. Necesito pasar más tiempo con ella. ¿Más tiempo? Hemos llevado esto al límite. Ha creado una adicción muy peligrosa. Mira, Alberto, los recuerdos no son algo con lo que convenga jugar. No deben removerse, salvo para superar ciertos traumas. Y usted se niega a ello. Si seguimos a este ritmo, es probable que la próxima vez no pueda despertarle. Precisamente a eso me refiero. Yo no quiero despertar. Quiero que invente algo, lo que sea. Pero no quiero volver a este mundo sin ellas. Usted es bueno en su trabajo, por lo que sea el mejor. Así que lo dejo todo en sus manos. ¿Qué es esto? Están firmados y en blanco. Ponga la cantidad que necesite. Como ella no tendrá que preocuparse más por su dinero. Yo ya no lo voy a necesitar. Escúcheme. Usted ha sido la única persona que ha conseguido acercarme a ella. Solo deje que me quede. Llámeme cuando sepa algo. Lo que hacemos no es soñar, Alberto. No se puede crear una fantasía a su gusto. Son recuerdos de su mente y, como ya le he dicho, no va a poder cambiar nada. Usted piensa que yo soy un cobarde. Yo solo soy un hombre desesperado. Y usted es la única forma que tengo para volver con mi familia. En caso de que se hiciese, sabe que no habría marcha atrás. No podrá avisar a nadie para que le despierte. Y pasará el resto de su vida dentro de un estado de hipnosis continua. Llámame cuando sepa algo. Cuando pasaron varios días ya había perdido la esperanza de que el doctor me llamara. Empecé a asumir que no existía otra forma de terminar con todo este dolor.
Pero antes de poner fin a mi vida, sonó el teléfono. Aún me miro y tengo la esperanza de saltar para acabar con esta condena. Pero no. El doctor tenía razón. Y los recuerdos no pueden cambiarse. Y este no era una excepción. Tenía que empezar a prepararme para mi nueva vida. Antes de comenzar, quiero dejarle claro los riesgos de todo lo que me pidió. Inducir un estado de hipnosis durante tanto tiempo nunca se ha hecho. Y no sabemos cómo podría responder su cerebro. Dejando esto a un margen, le comentaré cómo funciona. Su alimentación será por vía intravenosa, con suero. Y habrá una grabación con mi voz que ayudará a su mente a situarse. Esta narración se repetirá de forma indefinida una y otra vez. Y con el sedante adecuado, conseguiremos un clima de relajación y concentración que le mantendrá en estado de hipnosis de forma permanente. Parece perfecto. Hay algo que debe tener en cuenta. Podemos marcar un comienzo, pero no un final. Lo que haremos será dejarle en un punto de su memoria. Podrá vivir cada situación desde ese día hasta hoy, momento en el que volverá de nuevo al inicio. Es la única manera para cerrar un círculo de tiempo y que se repita el ciclo indefinidamente. Eso significa que... Significa que volverá a pasar por la muerte de su familia cada vez que se inicie un nuevo ciclo. Y por esta misma conversación que estamos teniendo, para regresar de nuevo al día deseado. Una regresión dentro de una regresión. ¿Está diciendo que es posible? ¿Que puedo volver con mi familia? Si acepta este pequeño inconveniente, desde luego lo intentaremos. ¿Qué momento tenía pensado elegir para comenzar? El 6 de junio del 2001. Es la fecha en que nació mi hija. De acuerdo. Venga conmigo. Es posible que cuando se acerque el momento de entrar en un nuevo ciclo de recuerdos dentro de la regresión, sufra pérdidas de orientación, mareos. No debe preocuparse. Pasarán a los pocos minutos de volver a la fase inicial. Si todo va bien, lo más probable es que usted viva algunos años más que yo. Así que he tenido que asegurarme de que nadie le molestará en los próximos años, aunque yo no esté. Todo esto ha costado una gran cantidad de dinero, que por supuesto ya está gastado. Se lo digo por si algo va mal. Sabe que tendrá que empezar de cero. Poner un límite a su vida. Sabes que todo esto lo hago por vosotras dos. Se repetirá en su cabeza hasta el final de sus días. Solo quiero daros lo mejor. Que ya nos dan lo mejor, amor. No se puede crear una fantasía. Pero merecéis mucho más. Y la rueda del tiempo sigue girando. Y yo con ella.
dando vueltas a un pasado que nunca conseguiré superar. Volver a verlas me sigue doliendo tanto como el día en que las vi morir. Un día que se me ha repetido demasiadas veces. Que pase el marido de Alba Domínguez. Jamás hubiese imaginado que el mayor de mis deseos podría convertirse en el peor remedio para aliviar su ausencia. Y esta es mi condena.